Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Voy a invitarles a que vayan buscando sus Biblias, queridos hermanos, en el libro de 2 Corintios. De tiempo, fui a visitar al cine para aprovechar un poquito las vacaciones, casi una vez al año creo que vamos como familia, y justo te dan unos cupones, no sé si alguna vez han visto, hay unos cupones que te dan para agrandar tu combo, se llama, justamente el título para el mensaje del día de hoy. Y era bien interesante cómo explicaba la señorita que vendía, porque no te mostraba mucho, pero se suponía que había un combo de pipocas con sus de fresco, y si tú pagabas algo extra, tu combo de pipocas se volvía más grande y tus de fresco mucho más grande también, y te añadían algún bocadito más extra, y es agrandar combo. En muchas circunstancias también aparece de la misma manera. O sea, hay muchas tiendas que aplican esta estrategia de venta para llamar la atención al cliente, para que el cliente se anime a comprar. Eso se llama agrandar el combo. Lo he visto también en la Biblia. Recuerdo la historia de Elías y Eliseo. No sé si se recuerdan esta historia. Elías es un profeta que hace muchos milagros en el Antiguo Testamento. Y va a tener un discípulo que se llamaba Eliseo. Eliseo lo va a seguir por diferentes lugares, va a ver los milagros que hace Elías, los milagros que ha ido haciendo a lo largo de su ministerio. Y cuando Elías es arrebatado hacia los cielos, Eliseo le dice: Señor, que yo tenga la doble porción de tu espíritu. O sea, es prácticamente eso de: Elías, por favor, que en mí se agrande el combo. Lo que tú tienes, yo quiero el doble todavía. Y Jesús también, les cuento que en alguna ocasión igual les dijo eso a sus discípulos. Esto les pedí que busquen 2 Corintios, pero se los voy a leer solo este verso. En Juan 14:12 dice: de cierto, les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así dice el Señor. El Señor les prometió eso a sus discípulos. Si el Señor multiplicó panes y peces, les estaba diciendo a sus discípulos: lo que yo he hecho, ustedes van a hacer eso, y más todavía. O sea, prácticamente, en palabras cotidianas de hoy, serían: ustedes van a agrandar el combo, de lo que tienen, van a tener mucho más grande. ¿Cuántos de ustedes actualmente se consideran buenos papás? Tal vez algunos se consideran muy buenos papás, se esfuerzan para ser buenos papás, pero creo que cualquiera de nosotros haría un poquito más para ser mejores papás todavía. ¿Cuántos tal vez se consideran buenos esposos? Yo creo que si alguno se considera buen esposo o buena esposa, lo ideal sería agrandar un poquito más el combo, ser un poquito mejor. Ser un buen trabajador está bien, pero ser un mejor trabajador de lo que tú eres está mucho mejor todavía. Puedes ser un buen creyente, un buen cristiano, pero sería interesante que agrandes un poquito más el combo y seas mucho más en la fe, seas mucho más en el conocimiento de la palabra de Dios. El asunto es que a veces muchos de nosotros nos conformamos, o a veces hacemos un poquito más pequeño el combo que ya tenemos. Nos conformamos con lo que ya estamos y decimos: no, está bien, así soy y así me voy a quedar. Muchas veces he escuchado esa frase de decir: no, así soy, así nomás voy a ser, no puedo cambiar, así siempre he crecido. Y a veces conforme más crecemos, cuando ya nos hacemos mucho más adultos, mucho más grandes todavía, nos empezamos a repetir eso, como que nunca voy a poder cambiar, que siempre voy a ser así, con mi carácter, con mi manera de ser, con mis malos hábitos, con mis vicios, con las cosas malas que hago, así voy a ser y no creo que voy a cambiar. Y eso no es correcto. Es más, si vemos los personajes bíblicos, Abraham, uno de estos ejemplos, Abraham era ya anciano, con su manera de vivir ya estaba hecha. Abraham decía: yo voy a vivir con mi esposa, ya somos ancianos, no tenemos mucha esperanza ni nada por el estilo. Y de pronto viene el Señor, lo encuentra a Abraham y le dice: Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación y vas a tener descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, van a ser incontables. Y Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia, dice la palabra. Y Abraham cambió su estilo de vida, salió de ese lugar, se fue a otro lugar donde no conocía, prosperó ahí. Siendo adulto cambió. Es cierto que a los niños les es más fácil cambiar. ¿Quién sabe? Por eso el Señor en algún instante dice: si ustedes no tienen el corazón, no son como uno de estos pequeños,
no van a poder heredar el reino de los cielos. Porque a los niños, si nos damos cuenta, les podemos cambiar hasta de equipo. Yo estoy esforzándome mucho con los niños para que sean bolivaristas. Y se puede, he hecho ya muchos adeptos del Bolívar entre los pequeños. Pero ya cuando uno es grande, por ejemplo, hay varios hinchas de ustedes que son stronguistas. Y yo les digo, hermano, cámbiate de equipo. Y se hace la burla de mí, y me hace bullying de mi equipo. Pero ya los niños se pueden cambiar su pensamiento, se pueden cambiar sus actitudes, sus malos hábitos, se los transforma, se los educa. Pueden mejorar mucho más allá de lo que saben. Los niños les es más fácil aprender otros idiomas. O sea, agrandan su combo. Saben hablar castellano. Pueden agrandar un poquito más su combo si tienen sus abuelitos que saben hablar aymara. Enséñenles a los pequeños y van a aprender a hablar aymara. Todavía son pequeños, métanle inglés más y van a agrandar el combo de idiomas que tienen. Van a agrandar mucho más. Vamos a hablar justamente de esto, queridos hermanos, el día de hoy. Vamos a aprender nosotros a cómo crecer más allá en la gracia, en el amor, en el conocimiento, en nuestras habilidades conforme al Señor. Segunda Corintios les pedía que busquen en el capítulo 12, versículos 7 al versículo 10. Segunda Corintios capítulo 12, versículos 7 al versículo 10. Dice de la siguiente manera. Segunda Corintios es una carta del apóstol Pablo, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así dice el apóstol Pablo. Una estrategia, queridos hermanos, y es un paso elemental para que nosotros podamos mejorar, es reconocer que nosotros tenemos ciertas debilidades. Esto es un principio de salud, es un principio en salud mental, en salud física y en salud espiritual. El que no reconoce que tiene un problema, jamás va a mejorar. O sea, si yo voy al médico y supongamos que estoy dañado todo, quién sabe, tengo un problema renal o un problema estomacal y me duele. Sé que me duele, pero como que yo soy hecho al valiente y voy donde el médico, me llevan a la fuerza y el médico me dice, ¿qué le duele? Y yo como que me hago, no me duele nada, aquí me están obligando, pero sé internamente que me duele, sé que está mal algo en mí y que porque soy un poquito orgulloso o que no creo en esto de la medicina y yo solito me he sanado siempre con hierbas y mi cuerpo es fuerte, tarde o temprano esa enfermedad va a desarrollarse y te va a hacer mal. Esto ocurre también en salud mental, por si acaso, cuando uno no reconoce que tiene un problema, supongamos que yo tengo un mal hábito, tengo una mala conducta y siempre lo hago de esa manera y me dicen, oye, tú eres muy irresponsable o eres muy impuntual. Y dicen, no soy tanto así, de vez en cuando nomás, pero siempre es así y siempre es así. Y todos le dicen, pero esta persona jamás reconoce, jamás va a cambiar, siempre va a pensar que está haciendo bien. En salud espiritual les cuento que ocurre de la misma manera. Cuando nosotros, por ejemplo, no reconocemos que tenemos un pecado delante de Dios, eso jamás va a cambiar dentro de nosotros. Siempre vamos a creer que estamos haciendo bien. Acá Pablo dice, hermanos, antes de eso va a relatar, dice, yo he hablado con el Señor, he sido traspuesto, he estado delante de Él, pero dice, para que yo no me gloríe, el Señor me ha enviado un aguijón en la carne, un obrero de Satanás para que me abofetee. Eso justamente dice, miren, versículo 7. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Acá vamos a preparar una prédica para más adelante. Satanás incluso le sirve al Señor. O sea, no es que Satanás dice, yo soy independiente de ti, voy a hacer lo que quiera. No, ¿se recuerdan de Job? Satanás está ahí reunido juntamente con los ángeles y viene el tentador y dice, miren, el Señor dice, miren mi siervo Job, ¿cómo es? Y Satanás dice, ¿acaso te sirve de balde? Porque le das, te sirve. Y el Señor le dice, ve, anda y tócalo.
Quítale las riquezas, quítale su familia, pero no lo toques a él. Y obedece Satanás. Y acá lo mismo dice Pablo. Dice, un mensajero de Satanás, y dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Saben cuándo Dios perfecciona su poder? ¿Cuándo se hace más perfecto el poder que Él tiene? Porque Dios es poderoso. O sea, si nosotros entendemos, creas o no le creas a Dios, Dios es poderoso. Nada puede cambiar esa realidad. Él es poderoso en sobremanera, sobre todos los dioses. Así es. No. Es poderoso sobre todos los dioses, sobre toda cuestión. Dios es fuerte y poderoso. Pero ¿saben? Hay una situación en donde Dios es mucho más poderoso todavía. O sea, perfecciona su poder. Y Pablo dice eso. El Señor me dijo, cuando tú estés débil, tranquilo. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, entonces yo me siento bien porque cuando estoy pasando persecuciones, pruebas, necesidades, angustias, es cuando me siento débil, pero es cuando yo soy más fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. ¿Qué significa esto? Miren, hermanos, cuando nosotros estamos saludables, cuando no tengo ningún malestar, duermo bien, descanso bien, trabajo bien, tengo todo lo necesario, me va bien económicamente, está yendo todo perfecto, hasta en algunas ocasiones hasta se te olvida de orar, porque todo está bien. Dices, estoy bien, gracias Señor. Pero cuando te viene una enfermedad fuerte, cuando viene una crisis económica terrible a tu familia, cuando vienen conflictos en el matrimonio, una de dos, o dejas de confiar plenamente en el Señor, o tratas de aferrarte lo más fuerte posible al Señor y empiezas a clamar, a ayunar, a orar, a buscar en las Escrituras, a buscar consejo en su palabra, porque tratas de buscarle al Señor, porque te sientes débil. Es lo que dice Pablo, me siento débil cuando estoy enfermo. Cuando Pablo en el comentario, algunos mencionan que probablemente Pablo tenía una enfermedad. Algunos dicen que probablemente sea una enfermedad visual. Pero había algo que le estaba molestando a Pablo. Y Pablo le dice, yo le he pedido al Señor, Señor, esto no me deja servir bien. Esto no me deja predicar bien. Pablo dice, parece como que el Señor me lo ha enviado esto, un aguijón en la carne, es como una espina que me está molestando. Un mensajero de Satanás que me abofetea constantemente. Pero el Señor me dijo, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Tú quieres, querido hermano, empezar a mejorar algo en tu vida? Primer detalle, empiezas a conocer tus debilidades. ¿Cómo eres como esposo? ¿Sientes que eres un buen esposo? ¿Eres alguien que hace buenas cosas dentro de tu hogar? ¿Alguien que ama perfectamente a su esposa? ¿Eres alguien que de respeto, digno de admirar? Si reconoces que tienes ciertas debilidades, ahí es tierra fértil para empezar a trabajar. A las esposas de la misma manera. ¿Tú te crees sinceramente que eres una buena esposa? Y aquí tal vez para todos, esposos y esposas. ¿Será que somos buenos esposos? ¿O será que se puede agrandar un poquito más el combo? ¿Será que podemos mejorar un poquito más como esposo, como esposa? Se puede, obviamente que sí. Y se va a poder siempre y cuando yo empiece a reconocer que hay cosas que yo debo mejorar. Si yo, quién sabe, soy cristiano, me congrego de vez en cuando y consideras que sí, eres un buen creyente, eres un buen cristiano, ¿será que puedes mejorar? Hay posibilidad de agrandar ese combo y siempre en cualquier área hay la posibilidad de mejorar, hay la posibilidad de cambiar y mejorar, pero también hay la posibilidad de cambiar y empeorar. Y el Señor siempre nos llama a mejorar, siempre nos llama a superar las metas que tenemos, a ir más allá de donde podemos alcanzar. Jamás el Señor va a esperar que nosotros lleguemos a un cierto nivel en la fe y bajemos de eso. O lleguemos a un cierto nivel de comportamiento, un cierto nivel de exigencia que tenemos como esposo y esposa y luego bajemos. Jamás viene eso del Señor. El único que viene para robar, destruir y matar es Satanás, pero el que viene para dar, añadir y en abundancia es el Señor. Y aquí Pablo nos da una pauta, dice, miren, si ustedes saben reconocer sus debilidades, el Señor va a hacerse fuerte
sobre esa debilidad, no nosotros. Y ese es el detalle particular de la fe cristiana. Hay fe como la fe budista, la fe hinduista también, donde mencionan que la capacidad del hombre y la meditación del hombre es la que le permite llegar a ciertos niveles espirituales. En el budismo se llama el nirvana. Es un lugar de estatus espiritual elevado. Pero eso tú lo vas a conseguir solamente si empiezas a concentrarte y meditar y estar encesado en ti mismo y aislado de todos los estímulos de afuera. Eso lo alcanzas simplemente por tu esfuerzo. Por eso ustedes van a ver muchos monjes budistas y templos budistas, son muchachos zapados completamente. Desde niños empiezan a castigar el cuerpo, a maltratar el cuerpo, a exigirse físicamente en meditación, en ejercicios físicos, para intentar en lo posible alcanzar el nirvana. Buda, justamente es esa explicación. Buda, no sé si han visto, es un gordito, bien cachetón. En la fe budista se supone que Buda es el primer hombre que ha alcanzado el nirvana, ese espacio elevado espiritual. Pero en el cristianismo les cuento que es totalmente diferente. En el cristianismo no es esfuerzo humano. La palabra dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino esto es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No es por obras, no es sacrificio. Esto en la Edad Media ya lo han intentado. Ha habido monjes, ha habido sacerdotes que se han aislado en la punta del cerro, han construido ahí castillos y se han cesado y se azotaban y se golpeaban y no comían y se lastimaban con tal de cambiar ciertos caracteres. Decían, no, en el mundo todo es adictivo, en el mundo todo es malo y nos vamos a contaminar. Mejor me voy fuera del mundo para ser un poquito más bueno. Pero eso es irreal. La santidad, esto dice Juan Weisel, la santidad se vive en medio de la sociedad. ¿Dónde tú vas a probar que eres paciente? Cuando nuestros hijos nos saquen la paciencia, cuando ya no voy a hacer nada, tengo que ser paciente. ¿Dónde vas a probar que tú eres misericordioso y generoso? En medio del mundo, cuando veas gente que necesita y puedes dar aquello que tal vez tú también necesitas, pero lo puedas compartir. ¿Dónde tú vas a probar que realmente Cristo ha cambiado tu vida? No aislándote, no castigándote, sino viviendo entre nosotros, y podemos mejorar. Miren, en el libro de Filipenses, está 2 hojitas más adelante, ya unas 6 hojas más adelante, depende del tamaño de su Biblia. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Pablo igual dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, agazar aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Filipenses 3:12. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A Pablo le gustan mucho las metáforas de carreras, de competencia, de metas. La anterior semana justamente hemos visto eso, ¿no? Prosigo a la meta, decía Pablo, o voy a cruzar la meta. Aquí Pablo dice algo muy importante para todo cristiano y para nosotros como iglesia de Nazareno, que somos una iglesia de santidad, una iglesia que predica la perfección cristiana, el amor perfecto. Y esta semana meditaba mientras hacía este mensaje. Muchos nazarenos literalmente no saben lo que es la entera santificación. Si tú preguntas incluso a pastores, probablemente algunos de ellos no saben lo que es la entera santificación, cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente, cómo perfecciona el Señor el trabajo en el creyente. Hagan su propia encuesta. Vayan y pregunten a sus compañeros en WhatsApp, oye, tú que eres nazareno, ¿qué es la perfección cristiana? ¿Y cómo alcanzamos a ser perfectos en Cristo? Se van a sorprender. Yo he hecho la encuesta esta semana y me he sorprendido y he dicho, wow, somos una iglesia de santidad y poco sabemos lo que es vivir en santidad. Algunos, por ejemplo, dicen que vivir en santidad es no hacer esto, no beber, no tomar, no bailar, no fumar, no moverse. Incluso en algún instante en TikTok me dijeron, los nazarenos no aplaudimos. Incluso es no aplaudir, no vestirse de cierta manera, no ser el stronger. O sea, son varias cosas que involucran vivir en santidad para algunos.
Pero la palabra de Dios es algo diferente. Aquí Pablo dice, miren hermanos, esto se encuentra, les decía, Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que yo ya sea perfecto. El apóstol Pablo, el que escribe sobre santidad, el que dice, sean pues santos como nuestro Dios es santo, perfecciónense todavía mucho más, dice Pablo. Ese apóstol Pablo escribe, hermanos, no que yo crea que ya sea perfecto. Esto es vivir en santidad, y ponga mucha atención. Pablo dice, pero prosigo a la meta, para ver si logro agazar aquello por lo cual también fui agazado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. La perfección cristiana es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Eso es por definición. Es decir, yo por mis propios medios jamás voy a cambiar. O sea, yo te aseguro, muchas personas a lo largo de la historia han intentado cambiar, incluso amasándose, incluso azotándose, pero su corazón no podía cambiar. Necesitas un trasplante de corazón para poder ser diferente. En algún momento Jesús decía a Nicodemo, necesitas volver a nacer para volver a ser diferente. Y Pablo dice aquí, mis hermanos, él ya estaba en Cristo. Él ya reconocía que Cristo era su Señor, pero a pesar de que era cristiano, él dice, mis hermanos, yo no soy perfecto todavía. Pero una cosa hago, estoy intentando agazar aquello por lo cual Cristo también me ha agazado. Prosigo a la meta, al llamamiento que Cristo me ha hecho a mí. Olvidándome todo lo que queda atrás, extendiéndome a todo lo que queda adelante. El trabajo del Espíritu Santo funciona más o menos en este sentido. El Espíritu Santo es tan bello que siempre nos ha estado hablando, incluso antes de nuestra conversión. Antes de nuestra conversión, el Espíritu Santo ya hablaba. Dibujitos animados, no sé si han visto, hay un angelito bueno o un angelito malo. Bueno, algunos también lo muestran como el Carlitos bueno y el Carlitos malo, a tu lado y a tu lado, ¿verdad? Y el Carlitos bueno te dice, no, tenemos que ir a ayudar, o vamos a ir a la iglesia, y está tu Carlitos o tu angelito bueno. Tenemos que ir a congregarnos, vamos a cambiar tu carácter, sé un poquito más bueno. ¿Cómo vas a insultarle así a tu esposo o a tu esposa? ¿O cómo le vas a decir así a tus hijos? ¿Cómo vas a pensar de esa manera? Y el Carlitos bueno o el angelito bueno te está ahí reclamando constantemente. Pero el Carlitos malo o el angelito malo te dice, no, pero tranquilo, una vez nomás se falla. Una vez nomás se piensa así, tranquilo, te vas a arrepentir finalmente. Y empieza a incitarte a lo malo. Este es el Espíritu Santo, el que convence de pecado al mundo. ¿Cómo te convence alguien? Un vendedor se acerca a ti y te dice, oye, cómprate esto está bien, esto está bonito, 2x1, mira, más grande de tu talla, te cae bien. Te trata de convencer. Y el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, es el que nos trata de convencer. Y cuando nosotros somos creyentes en Cristo, el Espíritu Santo, una vez que nos hemos arrepentido, hemos venido aquí adelante, he confesado mis pecados y he dicho, Señor, yo creo que tú eres el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios viviente, quiero creer en ti. Y ya soy cristiano, confieso la fe cristiana, vivo en Cristo, pero mi corazón sigue hablando y haciendo cosas malas. Sigo pensando mal, sigo actuando mal, sigo teniendo un mal carácter, sigo trabajando en muchas áreas de mi vida, siendo cristiano por si acaso, como Pablo. Todavía no soy perfecto. Pero una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás, me voy a enfocar a lo que está delante y voy a proseguir a la meta con el trabajo del Espíritu Santo. Si tú, quién sabe, estás actualmente pasando un problema de codicia u orgullo o cualquier pecado que esté atravesando tu vida, estoy seguro que el Espíritu Santo te está corrigiendo. Cada mañana, hasta incluso debe utilizar a tu esposo, a tu esposa, la prédica, el devocional, la radio, las personas, los anuncios. El Espíritu Santo está trabajando en ti. Y estate contento, porque el Espíritu Santo anhela nuestra conversión, anhela nuestro arrepentimiento. Nos anhela celosamente, dice el apóstol Pablo. Y cuando tú, quién sabe, estás batallando con codicia, hagamos el ejemplo de la codicia, y quieres tener más riquezas y eres avaro a la vez, no compartes con nadie y quieres enriquecerte y te vas a ir con tus riquezas hasta la tumba. Pero el Espíritu Santo te corrige y te dice, oye, comparte.
Trabaja en tu vida, sé más solidario, ayuda a la gente, colabora a los que no necesitan. Y con mucha tristeza, hasta con dolor, tú dices, ya voy a hacer. Y lo das. Y te sientes bien, y dices, ay, por fin. Y empiezas a ser más generoso y empiezas a dar. Y es algo que el Espíritu Santo dice, listo, ya está. Está trabajado el área de tu codicia. Pero has notado que tienes un carácter, te airas, estás airado totalmente, constantemente. Todo el tiempo estás con ira dentro de tu corazón, con amargura desde hace tiempo. Y es como que el Espíritu Santo está corrigiendo todavía en tu vida, lo que dice Pablo. Todavía no soy perfecto, pero una cosa hago sí. Me olvido lo que queda atrás, prosigo a la meta. A la meta, al premio del supremo llamamiento. Es decir, se ha dado cuenta Pablo de que su combo que venía era pequeño, pero puedo agrandar un poquito más, puedo ser un poquito mejor todavía, puedo ser mejor esposo, mejor padre, mejor cristiano, puedo cambiar mi carácter, puedo el Señor trabajar en mi vida. Y recuerden, el poder de Dios se perfecciona mi debilidad. ¿Qué significa? Si yo reconozco y digo, Señor, soy débil en esta área, soy muy débil, quién sabe, para el trabajo, para la familia, para mi matrimonio, soy muy débil en la fe, Señor, me cuesta creerte. Y el Señor dice, debilidad, claro que sí, mi poder se perfecciona en tu debilidad y qué bueno que lo has reconocido, ahora sí vamos a empezar a trabajar. ¿Y cuántos reconocemos acá que tenemos ciertas áreas que trabajar? Yo creo que todos. Y si no reconoces, eso es un problema de soberbia, es un problema de orgullo. El orgullo hace que nosotros nos limitemos. Supongamos que tú eres esposo y esposa, o esposa, y eres tan orgulloso que piensas que estás haciendo bien. Miren el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, una hojita más atrás, dice así. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que perfecciona la obra en nosotros? El Señor, el que ha comenzado la buena obra, el que te ha incitado para arrepentirte, el Espíritu Santo, Él ha empezado. O sea, tú eras, quién sabe, borracho, adúltero, adicto, mal hablado, eras alguien detestable para cualquier persona. Y el Señor te ha convencido con su palabra. O sea, el Espíritu Santo te ha convencido y te ha dicho, tú eres pecador, arrepentite. Y fuiste humillado al templo, doblaste rodillas, confesaste tus pecados. El Espíritu Santo es el que convenció eso en tu vida. No fue ni el pastor, ni siquiera el predicador, ni la iglesia. Fue el Espíritu Santo que te convenció de pecado y para que tú reconozcas que realmente eras pecador. Y ahora que has reconocido que eres pecador, ¿crees que el Espíritu Santo va a decir, listo, de aquí en adelante tú te encargas? Sabrás cómo trabajar con tus hábitos, sabrás cómo ser cristiano, sabrás cómo orar y cómo confiar. No, si el Espíritu Santo te ha convencido de pecado y te ha dicho, ahora sí eres hijo e hija de Dios, eres regenerado, el Espíritu Santo mismo es el quien te lleva de la mano, te ayuda a cambiar el carácter. Y eso, queridos hermanos, es el trabajo del Espíritu Santo en la perfección del ser humano. Es así como el Espíritu Santo perfecciona, es así como nosotros somos llamados a la santidad. ¿Te está costando algún área en tu vida? Como esposo, como esposa, como hijo, como cristiano. Primer detalle, reconoce que eres débil en ese aspecto. Reconoce que te cuesta manejar tu carácter. Reconoce que no eres muy hábil para poder creer en el Señor, para orar, para ayunar. Y conforme vas orando y dices, Señor, yo no puedo orar, me cuesta leer la Biblia, Señor. Entonces el Señor dice, perfecto, en tu debilidad me voy a perfeccionar mi poder. Y es el Espíritu Santo es el que nos ayuda. El claro ejemplo es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es un pescador común en la época. En Galilea eran comunes este tipo de personas jóvenes que pescaban y su vida era pescar. No habían practicado oratoria, no sabían mucho de Biblia o del Antiguo Testamento, no sabían mucho de convencer a la gente. Esto de sanar personas no era su área. Convencer a las personas ni siquiera, no sabían convencer.
Pedro esa noche que el Señor lo conoció apenas podía pescar. Ni siquiera, al parecer, esa noche pudo ser un buen pescador. Pero el Señor lo llamó. Estando lleno del Espíritu Santo, Pedro predicó. Y no fue su palabra. No fue porque él era un gran orador y el mejor que tenía en la oratoria. Jamás había predicado. Las únicas veces que había intentado predicar fue cuando el Señor los envió de dos en dos y luego regresaron, pero fueron enviados con el poder del Espíritu Santo. Pedro llegó a Jerusalén lleno del Espíritu Santo. Esto está relatado en Hechos capítulo 2 y les dice: varones, ustedes dicen que estamos borrachos, pero no es así. Este es el poder del Espíritu que había profetizado el profeta Joel. Entonces nosotros estamos cumpliendo lo que dice la profecía, y les predica de Cristo. Y la gente, una multitud de 3,000 personas, fueron las que recibieron palabra y aceptaron que Cristo era el Señor. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura que hasta su sombra sanaba. No es que Pedro era un personaje particular y él tenía el poder, era quien estaba en él el quien tenía la capacidad. Pedro, si uno hace un análisis, Pedro es un hombre muy rígido y duro y muy alterado. Agarraba la espada y ¡pam!, te podía cortar la oreja. Se estaba por hundirse el barco y él se atrevía a salir en medio del mar y caminar sobre las aguas. Pero lo que él ha hecho diferente es creer que el poder del Espíritu Santo, la promesa que el Señor ha hecho, en Hechos 1:8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es, queridos hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que todavía nosotros no somos perfectos. ¿Sabes cuándo va a perfeccionar su obra el Señor en nosotros? Cuando el cuerpo esté glorificado. Y eso es en su venida. Incluso en el lecho de tu muerte, estate segura y estate seguro que el Señor va a perfeccionar ahí tu conocimiento del Señor, tu conocimiento de la palabra, la fe que tienes en Él. Ahora, si tú crees que ya eres bueno, ya eres buena, ya eres buen esposo, ya eres buena esposa, ya eres buen hijo, ya eres buen cristiano, ya eres buen trabajador, cuidado, cuidado, mira que no caigas, mira que el Señor quiere corregir. Esto por si acaso está en 1 Corintios 12:13. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa que ya tiene el combo listito y no puedes mejorar, cuidado que no caigas. Puedes mejorar como papá. Necesitas hacerlo. No sabemos muchos cómo ser buenos padres. Puedes mejorar como esposo, como esposa. Necesitas mejorar para que tu matrimonio mejore también. Podemos mejorar como cristianos. Si el año pasado yo he sido un cristiano, un congregante nada más, que solamente se sentaba y escuchaba la palabra de Dios, está bien, eres un buen cristiano. Cotidiano, tradicional, pero por lo menos has llegado a un buen nivel de fe. ¿Pero se puede mejorar? Claro que sí que se puede mejorar. ¿Quién sabe este año y ahora puedes servir, puedes visitar, puedes invitar a alguien que necesita de la palabra? Puedes mejorar. Pero si no reconoces que tú eres débil, si no reconoces que puedes mejorar, si no reconoces que tienes un problema en ti para mejorar, estate seguro que el Señor es difícil que obre en ese tipo de tierra. Ni un médico, ni un psicólogo, ni el Señor mismo puede trabajar en alguien que considere que no tiene ningún problema. Si tú realmente quieres que un médico te llegue a sanar, o por lo menos llegue a darte una buena receta, tienes que ser lo más sincero en decir: bueno, doctor, me duele acá, es punzante desde hace mucho tiempo, todas las noches, en las mañanas también con mucha más fuerza. Y el médico dirá: muy bien, ahora sí ya sé más o menos qué tienes. Si yo voy donde el Señor y digo: Señor, soy así, soy pecador, necesito de ti, cambia mi carácter, cambia mi manera de ser, cambia este mal hábito que tengo, cambia mi manera de tratar a los hermanos, cambia mi manera de tratar a mis hijos. Necesito, Señor, de tu poder. Mira mi debilidad. El Señor nos dirá: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Agrandamos el combo porque el Señor lo permite, no porque nosotros podemos. Así que si el día de hoy, querido hermano, tú quieres cambiar y mejorar,
el Señor siempre va a estar en la predisposición de mejorar a aquellos que lo reconocen, como Pablo. Yo todavía no pretendo alcanzarlo, pero sí, me olvido lo que queda atrás, me voy a enfocar a lo que el Señor tiene para adelante, a esa meta, a ese premio y al supremo llamamiento que el Señor me ha hecho. Confío que este año tú puedas agrandar en diferentes áreas de tu vida. Ensancha. Hay un versículo muy hermoso donde el Señor dice, y ensancharás tu tienda. O sea, tu tienda tenía un terreno, vas a ensancharte mucho más allá. El Señor nos llama a eso. Elías, finalmente cuando Eliseo pidió la doble porción, Elías le dijo que el Señor te dé como quiera, y le arrojó su manto y se fue arrebatado, y Eliseo recibió la doble porción. Hizo más milagros registrados en el Antiguo Testamento que su maestro Elías. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos, las cosas que yo hago ustedes harán mucho más, evidentemente los discípulos, Jesús no sanaba con la sombra, pero Pedro sí. Resucitaron muertos, los cojos caminaban, la gente veía cómo el Señor se manifestaba a través de su obra. Así que, queridos hermanos, tenemos nosotros la fe y la confianza de que el Señor puede trabajar en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren el día de hoy pedirle al Señor que agrande aquello que tú requieras, que agrande la fe que tú tienes, que agrande el buen comportamiento que hay en ti de vez en cuando y que ahora sea permanente, que agrande la confianza que tú tienes como cristiano y que ahora sea sólida en todo momento, que cambie tu carácter si eres de vez en cuando un buen esposo, ya no solo sea de vez en cuando, sino sea por lo menos la mayoría de los días. Si de vez en cuando tú eres una buena esposa, no sea solamente de vez en cuando, sino sea mucho más permanente. Eso es agrandar el combo y eso te lo garantiza el Señor, no tu esfuerzo. Yo sé que muchos de nosotros hemos ido trabajando con nuestro esfuerzo, con nuestras ganas, con nuestra fuerza, pero el Señor dice, recibirán poder cuando tengan ustedes el Espíritu Santo y recién me van a ser testigos. Ahora te cuesta testificar, te cuesta hablar del Señor, te cuesta cambiar, pide del Espíritu Santo y el Señor dará. Es un obsequio, es un regalo. Vamos a orar el día de hoy, queridos hermanos.